Hola, hola. Hola, Amy, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos por acá. Ahorita me voy a... Sí, más para checar que... Déjame, le prendo la cámara para que me pueda ver. Ah, Eh, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero esté muy bien. Sí, muy bien. Aquí, pues ya listo, a ver si se oye bien y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Déjeme de una vez, lo pongo, le doy permiso como anfitrión para que... Para compartir. Así es, para que pueda compartir la pantalla y todo listo. Yo ahorita a las 7 en punto de la noche, Sí. como estoy como anfitriona también, voy a compartir la semblanza que me mandó Ok. para que las personas conozcan un poquito de usted. Y ya Sí. terminando de presentarlo, pues le doy paso, le doy la palabra para que nos pueda apoyar en esta conferencia de la tarde-noche de hoy. ¿Va? Sí, muy bien. Y sí, parece que va a haber gente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, bueno, por acá igual lo estuvimos promoviendo por las redes. Muchas personas nos solicitaron el link, se les envió también. Ya el Sí. ingeniero Gustavo está en oficina, ya igual está listo para conectarse. Ya Y es- estamos ahora sí mm, preparados y ojalá que se pueda repetir muchas veces más, que esta sea la primera de otras oportunidades para poder intercambiar acá todo lo que sí, tenga que sí. ver con lo que se está haciendo ahorita en bioremediación de suelos. Sí, y tú lo vas a grabar, ¿verdad? Sí, sí, claro Para que sí. luego a ver si lo puedo subir a mi canal de YouTube. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí va a quedar grabada y yo le mando Hola, el link en cuanto me lo, hola. me lo envíe el Zoom, se lo envío para que la pueda descargar Ah, y ya usted la edita, si la quiere subir completa, por partes y la pone disponible en su canal de YouTube o en alguna otra red social que le guste en ese momento o que esté ahorita más utilizando. sí, muy bien. Ok, déjame guardar acá. ¿Tú estás en Puebla o dónde estás? Así acá estamos en Puebla. Así es, así. De toda una persona, ¿verdad? Sí, ya se van conectando las personas, qué bueno. Entonces tú les das entrada, ¿verdad? O yo les doy. No, tú, ¿verdad? Ahorita les voy dando a admitir para que no se tenga usted que distraer con esos detalles y Sí. listo. Y para que Más arriba dentro de las pagar cuentas. su micrófono. Sí, sí, sí. Isidro Cedrón. Ahí está Jorge Aro, el cuate, el tocayo. ¿Y Gustavo está de viaje o ya habrá llegado a su casa? No, ya llegó porque ya me avisó. Ya, Ah, yo creo que ya no tarda en conectarse. ujú. Sí, ya está completamente disponible, listo para la conferencia. Yo pienso que no es un paso que se está abriendo al mundo como manejo agronómico,
la pirámide metabólica vegetal, que como agrónomos o como productores o como campesinos es bueno conocer cómo es el metabolismo vegetal, hablar del consorcio microbiano que se llama Microcomplex, Biosoil, el extracto de yuca, el modo de acción, cómo se obtiene, y experiencias en campo, que es lo más importante, ¿verdad? Porque muchas veces uno se hace muchos estudios a nivel laboratorio, a nivel caja Petri, y ya en el campo pues es diferente, ¿verdad? Ya hay más parámetros. Luego hablar de las conclusiones y una sección de preguntas, comentarios y aportes de los participantes y invitarlos a un taller que voy a hacer presencial. Bueno, entonces vamos al tema que es la metanutrición. Entonces yo entiendo como metanutrición es facilitar los nutrientes esenciales a la planta en tiempo, o sea, en su estado fenológico, desde plántula hasta la cosecha, en cantidad óptima para que su tasa de fotosíntesis sea elevada. Y cuando una planta es capaz de sintetizar sus metabolitos secundarios, pues se define ella misma, está sana y es altamente productiva, que es lo que estamos nosotros buscando como productores, ¿va? Entonces, y pues los beneficios que se pueden observar o se concluyen de la metanutrición es que hay ahorro en agua porque se hace más eficiente tanto el suelo como la planta. Vamos a ver por qué. Los exudados, el trabajo de la raíz, de todo el microbioma. También hay un ahorro en fertilización química desde el 30 hasta un 50%. También hay un aumento en rendimiento. Y aquí hablo de una meta de 5 veces más productivo. Eso voy a explicar por qué. Digamos que producimos 10 toneladas y si tenemos un cultivo altamente productivo con una fotosíntesis muy alta, podemos llegar a 5 veces más su producción. También una sanidad óptima, o sea, va a ser un mínimo de control o quizá nomás prevención de plagas y enfermedades, ahorro en agroquímicos o en otras inertes. Vamos a tener un suelo fértil. Ahí hablo de reducción de movimiento de tierra, por ejemplo, menos uso del arado, o ya quitarlo. Aquí en la zona del Bajío casi ya no se usa el arado. O sea, totalmente cuidar al suelo, porque como ustedes saben, la agricultura tiene más de 9.000 años y en los últimos 60 años, pues casi se ha destruido gran parte del suelo fértil. También tiene que ser rentable. La agricultura regenerativa es rentable, desde un 20 hasta un 50% en aumento de cosechas. También el secuestro de carbono es muy importante para la mitigación del clima, del cambio climático. Ahorita, por ejemplo, en México está muy seco, en unas partes se inunda, entonces es como la mejor manera o más barata de secuestrar carbono es en la agricultura y también pues en los mares, ¿verdad? Y también yo considero que todos los que estamos relacionados con la agricultura, pues somos parte del sector salud. Entonces realmente ya debemos producir alimento nutritivo, no solamente de vista o en cantidad. Aquí hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, se habla que, por ejemplo, una manzana de la Segunda Guerra Mundial es 10 veces más nutritiva que una manzana de hoy en día, ¿verdad? Entonces hemos perdido también la producción nutritiva y por eso hay tanta obesidad. El coronavirus yo lo atribuyo a muchas muertes porque estamos más mal alimentados, ¿no? Y aparte ahí, tocando ese tema, la FAO dice que más del 40% de la producción agrícola se va para producir obesidad en el mundo. Y para alimento de ganado y ya muy poco para el alimento humano, ¿verdad? Entonces estamos como empezando a darnos cuenta que esto es muy interesante, ¿verdad? La planta, por ejemplo, requieren muchos minerales de la atmósfera, el carbono, hidrógeno y el oxígeno y del suelo a través de microorganismos. Ahorita vamos a ver por qué. Nitrógeno, fósforo, potasio. Y lo interesante que
que el 90% de la materia seca de las plantas son carbono y oxígeno. Por eso el elemento más fundamental para una producción alta y eficiente es el CO2, ¿no? El carbono y el oxígeno, porque representan el 90% del tejido de las plantas. El 7.5% lo forma el hidrógeno en un 6% y el nitrógeno en un 1.5%. Entonces, si sumamos 90 más 7.5, tenemos 97.5% que lo constituyen 4 elementos. El 2% pues son como macroelementos: magnesio, potasio, calcio, fósforo y azufre. Y el 0.5% pues son los demás. Aquí pongo los demás como manganeso, hierro, zinc, molibdeno, níquel, cobre, ¿verdad? En ese sentido, ese 0.5%, aunque solo es muy poquito de micronutrientes, pues son esenciales para un desarrollo que vamos a tocar ahorita en la pirámide metabólica. Aquí algo que también quiero es, porque vamos a hablar de consorcios y del extracto de yuca, el biosoil. Aquí muy importante es la sucesión ecológica, que son, es información que hemos tratado en la Soil Food Web, por ejemplo, para definir los microbiomas que existen en la naturaleza. Pero para explicarlo más fácil es con la sucesión ecológica. Aquí vemos, digamos, plantas pioneras. Aquí es un suelo pobre. Digamos que es aquí cuando puede ser en la época donde había lava, que apenas había plantas y empiezan a llegar. Luego hay plantas perennes. Y aquí van observando cómo el suelo va aumentando en riqueza orgánica y en estructura, ¿verdad? Entre más fuerte es el suelo y más evolucionado es el sistema, pues llegamos al bosque clímax, ¿verdad? O sea, de plantas pioneras, pastos, arbustos, árboles pioneros y el bosque. Aquí lo interesante que nos gusta estudiar mucho a los de microbiología es la relación hongo-bacteria que está en la sucesión ecológica. Aquí podemos observar que en las plantas pioneras tenemos una relación hongo-bacteria, 0.1% o 0.1 a 1 de hongo de bacteria, 0.3 a 1 de hongo de bacteria, y así va creciendo. Y van observando que entre más rico es el suelo, hay más presencia de hongos con relación a bacteria. Y, por ejemplo, 1 a 1 no quiere decir que es un hongo y una bacteria, ¿verdad? Sino más bien son, digamos, 1.000 millones de hongos activos, diferentes, biodiversos, con 1.000 millones de especies y actividades bacterianas, ¿no? Creo que aquí es muy sencillo explicarlo así, hongo-bacteria, pero también hay ciliados, flagelados, microartrópodos, hay también hasta mamíferos que constituyen toda la cadena alimenticia, ¿no? Pero aquí lo interesante es que les quiero transmitir es la presencia de hongo-bacteria en el suelo, porque es lo que estamos usando en la agricultura regenerativa. Aquí algo que ya está probado, al ir analizando los microbiomas que estamos hablando de ahorita, por ejemplo, la aplicación de agroquímicos, fertilizantes químicos, cuando se usa mucho el tractor, la compactación, labranza exagerada, transgénicos. Aquí es interesante hablar de los transgénicos porque es una planta con información genética de una bacteria, por eso los exudados no son tan ricos como los naturales, por eso no aportan mucho, digamos, al microbioma natural, variedades pobres, monocultivos, incendios, pobre biodiversidad. Entonces estamos viendo que esta influencia de estas acciones que se hicieron desde la Revolución Verde, que ahorita ya se reconoce que no fueron lo más acertado, en vez de ir vamos en contra de la evolución, a tal grado que ya hay suelos que ya no se produce. Entonces una opción es la hidroponía, es otras cosas, ¿verdad? Pero aquí, al no tener biodiversidad en el suelo, pues tenemos que de alguna manera regresar a lo natural. ¿Por qué? Porque es más rentable y es más nutritivo. Entonces aquí pongo esta flecha, digamos, que cómo le hacemos para ayudar a que la evolución ecológica sea más a lo fuerte y a lo rentable y a lo más biodiverso. Pues la aplicación de biofertilizantes, semillas inoculadas, suelos ideales, es decir, con buena estructura, con buena conductividad eléctrica o intercambio catiónico. Aquí rotación de cultivo, un tráfico controlado, es decir,
ver realmente si es necesario meter el tractor o no, a qué humedad, aumentar la alta tasa fotosintética y todo lo que es agricultura regenerativa para irnos yendo a estas relaciones muy interesantes. Aquí la agricultura a nivel mundial está en esta zona, o sea, una pobreza muy fuerte de hongos y los que llevan, por ejemplo, mejor agricultura están por aquí. Pero el ideal es 1 a 1, aquí donde el suelo se regenera el mismo y hay mucha energía en el suelo, ¿no? Aquí me tocó, quiero tomar la pirámide del metabolismo vegetal para ir explicando en esta capacitación cómo vamos a utilizar lo que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En esta pirámide vemos el primer peldaño, aquí hablamos de fotosíntesis completa. Aquí, por así decirlo, es agricultura donde hay sol, agua, CO2 y nosotros fertilizamos como nos han enseñado en las escuelas o la experiencia de los que siembran. Aquí quiere decir que la planta es capaz de hacer tallo, hoja, flor, semilla, fruta, ¿verdad? Pero aquí tenemos que controlar enfermedades, hongos, hay pérdidas agrícolas y si seguimos así, pues de ahí no vamos a pasar. Pero si empezamos a que la planta tenga cofactores, vitaminas, minerales, microminerales, ahorita ya se habla mucho de los microminerales, por ejemplo, de cobre, molibdeno, manganeso, o sea, que son cofactores que son esenciales para hacer una fotosíntesis más completa. Aquí pongo. Entonces, lo que hace la planta dentro de su savia, toma todo el nitrato que se aplica aquí, digamos, y ya es capaz de formar proteínas. Entonces, en la savia ya no se encuentran nitratos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es palatable para insectos. En esta etapa, en este peldaño segundo, ya los insectos, por ejemplo, trips, mosca blanca, ácaros, ya no atacan a la planta. ¿Por qué? Porque ya no tienen la fuente nutritiva, que sería como, por ejemplo, los nitratos. Aquí ya hacemos un análisis en el tejido y en la savia, y hay aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿verdad? Entonces vamos subiendo a un metabolismo más fuerte para la planta. Si empezamos a observar que la planta se pone así como aceitosa, más fuerte, no la quema el sol, crece, los entrenudos no son largos, la fruta es más fuerte, el polen es más fuerte, digo, es más fértil, los pedúnculos son más gruesos, empieza a haber una acumulación de lípidos y de grasas, y también llega a otro nivel que es la síntesis de metabolitos secundarios. Aquí hablamos de metabolitos secundarios como licopenos, cosas que cubren el cáncer, por ejemplo, saponinas, el aceite de neem, por ejemplo, las saponinas que vamos a hablar ahorita de la yuca, todos los metabolitos secundarios que son realmente lo que es nutritivo para el hombre y que la planta es capaz de hacerlo. Pero para pasar al peldaño 3 y 4, se ha estudiado que es esencial la presencia de un microbioma biodiverso, es lo que hablamos ahorita en la sucesión ecológica que les comentaba, alto en biodiversidad, hongos, bacterias, micorrizas, y también que haya hidratación y biodisponibilidad de nutrientes. Y al hablar de microbioma es hablar de microorganismos, hablar de bacterias que viven en la rizósfera, es decir, junto a la raíz, y dentro de la raíz como las micorrizas, en la filósfera, que es la parte aérea, las hojas, las flores, el polen, que es como tener una biodiversidad diferente a la rizósfera, y también se observan las endófitas, que son microorganismos que viven dentro de la planta. Y estos endófitas, por ejemplo, son interesantes porque vienen heredadas de la planta madre y de la semilla. Por eso es muy importante cuando uno siembra, es tener o maíz criolla sin tratamiento alguno, para que tenga los microorganismos de la madre, para que la planta, hija, digamos, ahí tenga su microbioma natural. Pero como ha desaparecido por tratamientos de temperatura, de peletizado de semillas, etcétera, entonces se ha perdido
en la agricultura, ¿verdad? Entonces, pasar de la fotosíntesis del peldaño 1 hasta el peldaño 4 es el objetivo que yo les quiero transmitir y vamos a explicar cómo llegamos a ese peldaño. Algo muy interesante también, adicional a la sucesión ecológica y a la pirámide, es la distribución de azúcares o de la energía de y en la planta con el suelo. Aquí tenemos, por ejemplo, una fresa y vemos esta flecha representa a los exudados que produce la planta. Aquí hace la fotosíntesis y la planta, siempre hablamos de exudados, ¿no? Y, por ejemplo, a mí cuando estudiaba agronomía me decían que se hablaba de un 70 a un 30% de energía o de exudados que van al suelo. Entonces, ese 70 al 30% es muy amplio, ¿verdad? O sea, nos decían eso, pero no nos explicaban el por qué. Entonces, los exudados quiere decir que la planta anda buscando su microbioma para que el microbioma la alimente y, por ejemplo, una micorriza, un microbioma en la rizósfera fuerte, tiene absorción casi de 100 hasta 1000 veces más de agua y acceso a otros nutrientes que vamos a tratar ahorita. Pero en suelos pobres, como hablamos en el principio de los biodegradados, la planta se queda para su tejido el 3% y el 97% lo manda al suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta realmente está reparando al suelo y por eso hay suelos en donde la planta no crece, nos quejamos de que no desarrolla, es pobre, no hay fruta, es fácil presa de fitóftora, de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la planta casi no se protege a sí misma, sino que todo lo manda al suelo buscando microbiomas que le ayuden, ¿verdad? Eso es en suelos muy pobres. Y en la agricultura de hoy, con los datos que hemos aprendido, ahorita la planta se queda con el 11% en promedio y en exudados mete el 89%. Y esto es hablando de una agricultura comercial, donde vemos buenas cosechas, pero es muy endeble, ¿verdad? Se pueden perder hasta el 100%, por ejemplo, por rizotomia, por bacterias, ¿verdad? Entonces, ahorita yo les hablaba de esto, que en suelos sanos, eso ya se ha descubierto y ya se ha hecho, donde hay una microbiología fuerte, digamos biodiversa, como lo que hablamos en la sucesión ecológica, altamente activa, la planta se queda para su tejido con el 55% y manda al suelo el 45%. Aquí en este caso hablamos de un suelo, de una planta, que es el objetivo nuestro de la agricultura regenerativa. Y por ejemplo, si aquí vemos que se queda con el 11% y aquí con el 55%, por eso se habla que podemos producir 5 veces más de lo que estamos produciendo ahora, pero necesitamos la microbiología y cuidar al suelo, a la estructura y una biodiversidad fuerte. Hay suelos en que ya no existe la biodiversidad que existía antes, por eso estamos ahorita tratando de enriquecer el suelo de alguna manera que realmente no sabemos lo que hemos destruido, entonces estamos buscándole cómo buscar hacer eso, ¿no? Y aquí, pues, entonces pensando en los microorganismos y qué vamos a hacer para que la planta llegue a tal producción, entonces se ha estudiado muchos microorganismos en diferentes partes del mundo y ya tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno, que es tanto en el suelo como las endófitas dentro del tejido de la planta, dentro de la raíz y afuera de la raíz. Porque los microorganismos son los únicos capaces de fijar el nitrógeno del atmosférico, lo convierten en orgánico, en nitrato, en amonio, y lo puede absorber la planta, pero también en las endófitas, o sea, dentro de la planta, hay plantas fijadoras de nitrógeno. Por eso hay zonas, por ejemplo, en la selva, donde nadie hace nada, somos capaces de ver árboles gigantescos, ¿verdad? Aquí también se habla de sideróforas, de otros microorganismos que oxidan o reducen, más bien reducen, para que sea biodisponible el fierro, manganeso y cobre. Aquí hablo de reducción, o sea que tiene más capacidad la planta, es la única manera de que los puede absorber, ¿verdad? Por ejemplo, en suelos aquí en el Bajío, donde está muy oxidado, es la flecha que les decía de la sucesión ecológica, donde
metemos el arado, oxigenamos. A mí me habrían enseñado que es bueno oxigenar, pero no es tan bueno. Nos pasamos de oxigenación, ¿verdad? Oxigenación quiere decir que hay mucho oxígeno y le quita la capacidad a la planta de obtener estos nutrientes que son esenciales. También hay sílice y zinc insolubles y los microorganismos los hacen solubles, más bien los hacen biodisponibles, igual que el potasio, el azufre, el fósforo, que es muy importante el fósforo. También sabemos que si aplicamos fósforo, sulfatos, el DAP, el MAP, queda disponible casi 2 semanas y luego se fija o se secuestra en el suelo. ¿Por qué? Porque no hay este tipo de microorganismos o microbioma, ¿verdad? Y la micorriza, que es importantísima. Hay 200 tipos de micorriza diferentes, o es lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, aquí pongo transformación de adquisición de nutrientes, que es el objetivo de los biofertilizantes. Ahorita estamos hablando de cómo hacer un biofertilizante para que la planta trabaje y se nutra bien. Este esquema está muy interesante, se presentó en la FAO, porque ahorita hay una presión fortísima. Ya ven que la guerra de Ucrania, de Rusia, está subiendo mucho el fertilizante. Por ejemplo, en México está subiendo tanto que, por ejemplo, en mi zona aquí de Amealco, poca gente sembró maíz o sembraron como hacían los ancestros, con estiércol, con compostas, y van a sacar buena producción. Entonces es una fuerte prueba, pero yo veo que ya no hay manera de atrás. Entonces, al comentarles todo lo que les he dicho de la solución ecológica, de la pirámide metabólica, de lo que hacen los microorganismos, entonces aquí pongo la pregunta, ¿qué estrategia es entonces la adecuada para llegar a una alta fotosíntesis en la agricultura? La tasa de fotosíntesis alta, yo me refiero a una alta productividad, ¿no? Hay una independencia de agroquímicos, una independencia de químicos, de fertilizantes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y aquí les quiero presentar lo que yo opino como estrategia. Pues una acción en la que, si, estudiando lo que les comenté, esta es, digamos, una planta con su rizósfera natural, que es muy biodiversa, y la hemos convertido en una rizósfera pobre, donde hay uno que otro microorganismo. Yo he visto, por ejemplo, el microscopio, yo hago análisis de biología de suelos que me enseñaron de la Soil Food Web. Yo no determino ni género ni especie, pero sí veo la forma. Nos enseñaron a ver la forma, la cantidad y ver cómo se determina la actividad de la relación hongo-bacteria. Entonces aquí en suelos en el Bajío, en suelos en Ensenada, en Chihuahua, en Puebla, están muy pobres. Entonces, se está hablando de una reingeniería de rizósfera, que luego son términos medio científicos, pero no es otra cosa que meter consorcios microbianos, en este caso microcomplex, meter extracto de yuca, que es biosol, que otra les voy a decir cómo es que ayuda mucho a la rizósfera y foliar y también en la filósfera, que haya minerales biodisponibles. Aplicamos algas marinas, extractos de algas o extractos y productos orgánicos. ¿Para qué? Para fomentar el microbioma y que la planta crezca mejor, ¿no? Entonces, ya hablando de esto de manera, digamos, didáctica, entonces vamos a tocar casos reales que ya estamos haciendo en el campo, ¿no? Que nos dedicamos a la bioremediación y vemos que el manejo de cultivo es muy importante, observar lo que hacemos, por ejemplo, semillas inoculadas, semillas criollas, semillas bien seleccionadas, semillas si es posible, de polinización abierta, quiere decir que, porque hay híbridos aquí, por ejemplo, en Amealco, hicimos ensayos de maíz criollo contra maíz híbrido en temporal, y el maíz criollo se puede sembrar a 20 centímetros de profundidad. El maíz criollo, si lo sembramos más de 10 centímetros, ya no nace en 3 centímetros y hay que cuidarlo mucho, ¿no? Entonces, algo que es muy difícil que se realice. Por eso hay como empezar a ver un manejo de cultivo más inteligente y con saberes campesinos y con la tecnología y los conocimientos de hoy, ¿verdad? Aplicación de microbios o de microcomplex, en este caso, aplicación de biosol, que es extracto de yuca, que son saponinas que vamos a hablar ahorita, que los minerales de macro y micro sean biodisponibles, y hacer análisis de savia,
Por ejemplo, yo me fui a Alemania a estudiar porque yo quería saber cómo se sabe cuánta micro o nitrógeno, fósforo, potasio es capaz de tomar la planta, y me di cuenta que realmente nadie sabe exactamente, que se supone, ¿verdad? Pero hasta ahorita los análisis de savia están revelando lo que realmente la planta puede obtener, y ahorita les voy a decir por qué. Y hacer un monitoreo constante en el riego, que esté bien hidratado, la estructura, porque si no hay agua, pues no hay vida, ¿verdad? Y aquí muy interesante, con esta aplicación de microbiomas o el consorcio Microcomplex con Biosol, hacen insoluble muchos nutrientes, por ejemplo el fósforo, el nitrógeno. ¿Y qué quiere decir que es insoluble? Pues que no, al regar no se pierde. Por ejemplo, al aplicar urea o nitratos o sales, como dicen acá, pues se lava más del 50 o el 70%. Entonces aquí lo que queremos es hacer un microbioma, que sean insolubles. ¿Por qué? Para que no se laven, pero que estén húmedos y que la planta los puede obtener. Entonces la estrategia es análisis de savia, ver cómo está la savia, qué es lo que está tomando la planta, pues fertilizamos aquí y luego hacemos otro análisis de savia y vemos que si sirve el fertilizante que utilizamos o cómo lo está tomando la planta, y volvemos a fertilizar para tener una buena producción y calidad. Aquí este monitoreo constante ya se ha vuelto en la agricultura casi como la medicina. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico, los ven, les platican qué toman, qué comen, cómo digieren, pero también les toman análisis de sangre para ver cómo están. La agricultura de hoy en día es ya muy compleja y requiere de muchos conocimientos, por ejemplo, capacitación como este tipo, requiere de análisis, de observar, saber el clima, y aparte lo que uno va a producir, la calidad, los grados BRICS y dónde va a vender uno, ¿verdad? Es muy compleja la agricultura. Entonces yo pienso que entre más conozcamos la manera de trabajar, pero también estar en contacto con la naturaleza y observar y ir a favor de la naturaleza, porque hemos sido muchos años en contra, por eso hay muchos problemas de producción, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar cómo hemos utilizado el Biosoil, que es el extracto de yuca, y el microcomplex que aquí tenemos, que es soluble. Entonces le voy a hablar de cada producto para ver qué estrategia hemos elaborado para tratar de llegar a una agricultura de alta tasa fotosintética, o por lo menos que ya tengamos independencia de agroquímicos y de fertilizantes. Bueno, ¿qué es microcomplex? Bueno, microcomplex son varios consorcios que tienen subtilis, muy poca tricoderma, pseudomonas, metarricium, bacillus thuringiensis, serratia, pochonia, azospirillum mycorrhiza. Tiene los efectivos, microorganismos efectivos que son japoneses, y también yo hago consorcios bacterianos, que eso aprendimos, de hacer compostas bien elaboradas, orgánicas, tal como se debe hacer. Entonces son consorcios muy ricos y diferentes. No hablamos de cepas, ¿verdad? Hablamos de consorcios. Un consorcio es, por ejemplo, los que viven en Querétaro es un consorcio queretano, los que viven en León es otro consorcio de León, los que viven en Hidalgo es otro consorcio de Hidalgo. Entonces lo que hacemos, yo produzco, por ejemplo, quesos, y el de León me vende, pero me vende también madera y así, ¿verdad? Entonces nos estamos uniendo para trabajar en un sistema. Para que vivan dentro de esta bolsa, digamos, le metemos yuca en polvo, yuca xilígera, ácidos fólbicos húmicos, algas marinas, carbohidratos y ácidos carboxílicos y diatomeas. Eso se hizo para que vivan, y con un 30% de agua, para que vivan dentro de la bolsa. Ustedes lo pueden llevarse y lo aplican, y se diluye y se reactivan. Y entonces debe haber un control de calidad, que es lo que demanda el cliente, o también para que nosotros le damos cosas buenas. Entonces tenemos cepas congeladas con el Instituto Politécnico Nacional, porque ellos tienen la cepa madre, ¿verdad? También ellos tienen la capacidad de aislarlos, producirlos y evaluarlos. Y hay una evaluación constante, eficaz, y cada minuto hay una reproducción, por ejemplo, en bacterias. Entonces se evalúa esto también, se fermentan por separado, luego se estabilizan y se hace la mezcla, y luego se alimentan conforme al consorcio. Aquí me preguntan mucho, bueno, yo hago violes,
yo hago fermentos, pues veo a los permacultores, veo esto y el otro. Entonces yo les digo que un biol, ¿verdad? Es algo que ustedes están haciendo en su terreno, que es muy bueno, porque es parte de su ambiente, ¿verdad? Pero ya para aplicarlo y para producir como uno quiere, de alta producción y calidad, yo considero que es necesario tener microbiomas o consorcios de alta calidad y eficientes. Entonces aquí les pongo algo también lo vemos en el microscopio, cómo están las bacterias. Aquí hay, por ejemplo, un microartrópodo que vive dentro. Esto es en suelo. Aquí suelos benéficos, nematodos benéficos, y ver de vez en cuando si tenemos lo que debemos de tener en esos consorcios. Entonces, de calidad y de cantidad, ¿verdad? Y les voy a hablar algo del biosoil, que es un extracto de la yucca chirígera, que se encuentra en el desierto de Baja California, en Sonora, y parte de Estados Unidos. Pues, ¿cómo se obtiene el biosoil? Que es la marca, ¿verdad? Se obtiene de los troncos. Se cosecha esta es una planta del desierto que dura hasta 20, 25 años para poderse cosechar. Por eso hay un permiso de Semarnat y es un controlado, ¿no? Está prohibido cortar, ¿verdad? También no se agrega ningún solvente. Es una materia prima registrada y autorizada para su uso y es un extracto, digamos, en similitud, la yuca se exprime como si fuera la caña de azúcar, se le ponen ácidos húmicos para que no siga fermentando y se pueda vender y almacenar. Entonces, ¿qué es lo interesante ya hablamos de los microorganismos que hacen soluble fósforo, nitrógeno, potasio, también cómo atrapan el nitrógeno. Entonces vamos a hablar de lo que se conoce de biosoil, que es un extracto vegetal. Es muy complejo, pero lo que se ha estudiado más son las saponinas y los glicocomponentes. Las saponinas son metabolitos secundarios. Eso quiere decir, como les comentaba, de la pirámide alta de productividad. Allá las yucas, pues no, nadie las riega, nadie las fertiliza, están en un ambiente muy adverso, digamos, pero viven y se protegen ellas mismas haciendo sus metabolitos secundarios. Es un estímulo de la planta y también vimos que hay un microbioma especial para la yuca. Tiene una capacidad hidrófila y lipófila. Eso quiere decir que es un adherente excepcional porque ayuda tanto a las grasas como es soluble en aguas y como en grasas y protege a lo que vamos a aplicar. Tiene una función parecida a una fitohormona que es la citoquinina. Ustedes al aplicar, por ejemplo, Biosol, van a observar una mejor descompactación, pero también un crecimiento de raíz, no largo, sino con pelillos absorbentes. Y si ustedes quieren comprar productos a base de saponinas, pues se miden por el porcentaje. Aquí este glicocomponente me gusta mucho porque es una molécula compleja que tiene un azúcar y lo que hace este glicocomponente es que optimiza la asimilación, como que atrapa el nitrógeno, quita la fitotoxicidad por ejemplo, de amonio y hace insoluble el nitrógeno, como que lo atrapa, como una función parecida dentro del rumen, por ejemplo, de las vacas, que también se utiliza estos glicocomponentes. Entonces tiene una acción surfactante muy fuerte. Ustedes al aplicar en el foliar, yo tengo muchos clientes que lo aplican solamente foliar porque les gusta que es jabonosa y ayuda mucho también a sustituir todos los adherentes, fomenta el desarrollo radicular, tiene una actividad insecticida y acaricida, se puede controlar, por ejemplo, trips, ácaros, también moluscos, también controla, por ejemplo, enfermedades superficiales como la roya, también es medio tóxica para lepidópteros en Instar 1 y 2, les quita como que el apetito y también controla pulgones y ácaros, ¿verdad? Los glicocomponentes, su propiedad para que se vean ustedes cuando aplican un biosoil, y lo hemos visto con algunos clientes, y ojalá ahorita algunos técnicos nos digan que han observado cuando aplican biosoil, pues que la tiza neutraliza el amoníaco, como les comentaba. Es una fuente de nitrógeno para plantas, microorganismos. ¿Por qué? Porque hace más biodisponible este nitrógeno, es muy estable y también
causa un efecto de discriminación de tóxicos en el tejido vegetal. Por ejemplo, cuando ustedes aplican un exceso de nitrógeno o un insecticida o un herbicida, ustedes al aplicar Biosoil con microcomplex pueden llegar a que la planta metabolice moléculas extrañas. Entonces, si ustedes quieren exportar, entonces ustedes pueden asegurarse de que no va residuos tóxicos. Eso también lo utilizamos mucho en el Bajío, que ya hay mucha seguimiento de lo que uno cosecha. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usar Biosoil más microcomplex? Pues por el desarrollo, hay más germinación, hay una reproducción y establecimiento de cultivos o de plántula, que eso lo observamos, por ejemplo, cuando trasplantamos chiles, jitomates, y ahorita vamos a ver más ejemplos. Hay una disminución y eliminación de agroquímicos sistémicos en el cultivo dentro, que mucha gente lo ubica como desintoxicantes, pero yo lo aplico para mejorar la fotosíntesis. También vemos un adelanto a la cosecha. ¿Por qué? Porque la planta no gasta energía en cuidarse de las sales o de compactación, otras cosas, ¿verdad? Hay un efecto de reducción al suelo, es lo que yo les comentaba. Reducción es en química, es que haya menos oxígeno, que no oxide, es como tomar un antioxidante, ¿verdad? Y hace más biodisponible el manganeso, el hierro, el cobre, que es lo que necesita la planta. Y también es una herramienta muy especial para llegar a la metanutrición que les comentaba, que quiere decir una nutrición óptima para el cultivo y que al final, como les comento, todos los que producimos alimento y cosecha, pues yo me considero del sector salud para producir alimento, para producir antioxidantes, por ejemplo, jitomates más altos en licopeno, brócolis que sean realmente, que ayuden al cáncer, ¿verdad? O a los niños. Entonces, al utilizar el Biosol y el microcomplex, o más bien las saponinas, los metabolitos secundarios, los consorcios en la agricultura, pues vemos efectos sobre la bioremediación de suelos, porque hay suelos aquí en el Bajío sódicos, hay suelos donde han abusado de glifosato, que es un herbicida que aquí se conoce como faena, que hay suelos que ya no crece nada. También lo usamos para biodiseñar biofertilizante, que son los microbiomas, para multiplicar y activar, porque como les comentaba, realmente no sabemos lo que hemos eliminado del suelo, no sabemos las relaciones que habían existido, porque como les comentaba, la bacteria se reproduce cada 20 minutos, los hongos cada 12 horas, los nematos cada semana o cada 2 años. Entonces lo que hacemos con este mezcla es realmente activar el microbioma que debe existir junto a la planta, por lo menos en la raíz, ¿verdad? También vemos una sinergia natural y potente para aplicaciones foliares al suelo y a lo que estamos aplicando, ¿verdad? Entonces, al aplicar esto, se va observando, por ejemplo, si la planta está deficiente en algún nutriente, lo podemos ayudar a que sea más biodisponible para la planta. También aumentamos la fertilidad de la zona radicular de la planta. Ahorro en agua, muy importante. Yo tengo clientes que se han ahorrado hasta un 30% de riegos, porque el suelo tiene una mejor estructura. Ahorro en fertilizante. Ahorita les voy a decir por qué, cómo podemos hacer el ahorro de fertilizante. Evitamos la contaminación. Por ejemplo, aquí en México todavía no hay tanta presión de contaminación de fósforo, pero por Estados Unidos, en Alemania, ya es un problema. Por ejemplo, muchos campesinos dicen, oye, primero nos obligan a usar fertilizante y agroquímicos y ahorita nos dicen que contaminamos, ¿verdad? Entonces, por eso esta solución de Biosol con microcomplex es una muy viable herramienta. Entonces, bueno, si tenemos fósforo y nitrógeno, pues ¿qué hacemos, por ejemplo, con el fósforo? Pues el fósforo es casi inmóvil en el suelo. Cuando aplicamos fósforo, pues la planta toma el 10 al 15%, eso quiere decir que el 85% se queda inmovilizado en el suelo y hay un gigantesco banco de fósforo. Y el problema, dicen que en 10 o 15 años se estima que ya no va a haber tanto fósforo y va a incrementarse su costo, pero si trabajamos con microbiomas no nos va a afectar, ¿verdad? El nitrógeno al revés es muy móvil,
La planta de lo que aplicamos de toma un 10 hasta un 40%, de un 60 al 90 se va a otro lado no deseado, se lava, se transforma rápido en el suelo y no se acumula, pero hay un 78% en la atmósfera. Hay tanto nitrógeno que está biodisponible para nosotros, que nosotros hemos modificado y podemos regresar a que los microorganismos puedan tomar ese nitrógeno, o por lo menos que ahorremos en fertilizante. Entonces, esto lo hicimos en Chihuahua. Entonces, bueno, hablamos del nitrógeno, pues los hongos no pueden fijar nitrógeno, pero son esenciales dentro de la planta para transportarlo. Es lo que hablamos de las endófitas, que es un nitrógeno orgánico a las raíces de las plantas, para que la planta haga su proteína. Para nitratos y amonio, la planta debe producir muchos carbohidratos exudados para transformar ese nitrógeno inorgánico en orgánico. Pero, por ejemplo, hay mucha fitotoxicidad cuando aplicamos nosotros nuestras sales, ¿verdad? Y se hace mucho nitrato, lo que les comentaba. La planta es muy susceptible a insectos y enfermedades. El nitrógeno orgánico no se lava, no se lixidia y está biodisponible. Entonces, se sabe que el 85 al 90% de los nutrientes la planta lo toma a través de los microorganismos. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Una acción concreta, como me dicen mis clientes, bueno, al grano, ¿verdad? ¿Qué hacemos para el nitrógeno? Digo, bueno, el primer año vamos a meter compostas, saponinas, microcomplex, y vamos a bajarle el 20% de tu nitrógeno el primer año. Vamos enriqueciendo el suelo, viendo cómo, obviamente con análisis de savia, y vemos cómo se va comportando, y el otro año bajamos un otro 30%. El tercer año bajamos un otro 30%, o sea, 30 más 30, 60 más 20 es el 80%, ¿verdad? El primer año vamos ayudando al suelo a que trabaje mejor, y si es necesario, pues yo mantenimiento, o por casi no dejar, meto nitrógeno, pero son 5 kilos. Por ejemplo, ahí meto yo sulfato de amonio al 20%, que serían 25 kilos, para ayudar, digamos, al cultivo o al productor que pues tenga tenido producción. Pero para ese cuarto año ya tenemos un suelo muy fértil y ya sabemos cómo ir trabajándolo, ¿verdad? Hacer análisis de savia, hacemos aplicaciones foliares, ver qué tipo de nitrógeno está tomando la planta y vamos creando nuestra propia metodología dentro de ese rancho, ¿verdad? Eso estamos haciendo. Estamos restableciendo el suelo y pues aplicando y diseñando el biofertilizante, o sea, más consorcios, biosoil, algas marinas, lo que les comentaba. ¿Por qué? Para independizarnos del nitrógeno. En el caso del fósforo, pues hacemos otra estrategia que es desde ahorita aplicar microcomplex y biosoil, algas marinas, ácidos orgánicos, fomentamos la relación hongo-planta para que el fósforo, que tenemos casi, se dice, de hasta 9 toneladas por hectárea de suelo fijado en el suelo, lo vamos liberando. Y este es un sistema de redes biológicas que dan energía y que solubilizan el fósforo y otras bacterias que también fijan nitrógeno de la atmósfera. Esto, por ejemplo, yo tengo un huerto donde no aplico nada, aplico estiércol, compostas, enriquecemos más microcompras, más biosol, y sí he logrado obtener cosechas sin ninguna aplicación de fósforo químico. ¿Por qué? Porque ya analizamos el suelo y vemos que podemos solubilizar el fósforo que tenemos ahí. Claro que, por ejemplo, una producción de brócoli fuerte, comercial, pues ahí vamos empezando a trabajar de otra manera, incrementando con otro tipo de fertilizantes como algas marinas, harina de pescado, todo eso para ir quitando y aumentando, y si vemos que no tenemos deficiencia de fósforo. Bueno, vamos a ver cómo tenemos experiencias en campo, porque es lo que nosotros queremos ver, si estamos haciendo cosas que sean reales y que funcionen, ¿verdad? Aquí les quiero mandar una foto que es muy bonita. Sí, maestro Jorge,
Sí, Por ahí hay, antes de que empecemos con la parte de las experiencias ya en campo, hay un par de preguntas en el chat, te las sí, aquí leo. a ver. De parte de Edgar nos pregunta, ¿qué aparatos recomiendas para medir la savia de nuestras plantas y con qué frecuencia revisarlo? Hablando de berries específicamente. Sí, mira, para análisis de savia, yo lo que hago, como no soy experto en eso, lo mando a Holanda, a la Universidad de Wageningen. Ahorita les voy a enseñar un reporte de cómo es un análisis de savia. Y yo, bueno, los americanos, que yo también estoy con ellos, recomiendan que cada 15 días hacer un análisis de savia, si nunca has hecho ningún análisis de savia, para que tú saques tu tabla nutritiva de tu arándano, ¿verdad? Entonces vamos guiándonos con esos análisis savia y ya el análisis savia cuesta como como 1,400 pesos. Entonces es un gasto que yo digo es mínimo para tener un alto cultivo. Entonces al tener análisis de savia, entonces nos va diciendo falta nitrógeno o falta potasio o te pasaste de fierro, entonces vamos haciéndolo cada 15 días. Aquí es muy buena pregunta. Por ejemplo, yo tengo análisis de savia para fresas. Ahí ya te puedo dar los resultados, pero por ejemplo, para arándanos, frambuesas, tenemos que desarrollar esta tabla para tu zona, por ejemplo, que sea Jalisco. Ahí tomamos 15 muestras, las mandamos a Holanda y ya sacamos la tabla correspondiente a berries en Jalisco. No sé si me explique. Ahorita lo estoy haciendo, por ejemplo, para lechugas en Celaya, porque no tenemos información en Celaya de lo que debe tener esa lechuga. No sé si me contesté tu pregunta, Edgar. Ok, gracias, maestro Jorge. Otra pregunta de Iván Salomón nos dice, ¿se puede utilizar biosoil, yuca, para hacer fermentación o activación de microorganismos? Sí, la yuca son moléculas complejas y también qué buena pregunta porque también me preguntan si fomenta el crecimiento de microorganismos, ¿por qué no fomenta el crecimiento de patógenos? Entonces las saponinas y los glicocomponentes y los azúcares complejos que tiene el extracto de yuca, yo lo utilizo mucho para activar microorganismos, que si entonces tus propios microorganismos, yo también tengo concentrados que te ayudan a reproducirlos y es un ingrediente muy esencial para producción, por ejemplo, de benéficos y de hongos benéficos. También dentro del suelo y aplicándolo al goteo, multiplica los microorganismos, por eso yo lo recomiendo con el microcomplex, que son un consorcio, y también a nivel foliar, en la filósfera, ayuda a controlar, aparte de insectos, a producir o fomentar microorganismos benéficos. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro Jorge. Otra pregunta de Imperio Agrícola. Me dice, hola, bueno, pero ¿es análisis de savia o foliar normal de laboratorio? No, es un análisis de savia, es como un análisis de sangre, ¿verdad? Es un análisis que se extrae del floema y de ahí se toma la muestra, se toman, digamos, 400 gramos de hoja, ni la joven ni la muy vieja, porque ya ves que la planta vieja pues tiene diferentes constituyentes de minerales que la hoja nueva. Entonces se toma la hoja joven del floema, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos tomando nutrientes que la planta va a tomar posteriormente para formar tejido. Por eso son datos muy interesantes porque al haber una deficiencia de manganeso, por ejemplo, nosotros nos adelantamos al posible daño o deficiencia de manganeso que va a tener el tejido. Ok, correcto. Otra pregunta de Isidro Cerón Venegas dice, habla de valor de óxido reducción del suelo. Al tener el valor redox del suelo y de los biofertilizantes, ¿cómo debe ser el monitoreo para mantener el equilibrio ideal redox del suelo y el manejo de los biofertilizantes? Sí, bueno, yo tomé un curso de redox con un francés, ahí con el John Kemp, y él nos explicaba que hay redox, es muy diferente en los tejidos y es muy diferente en la rizósfera
y en la filósfera. Y entonces él nos comentaba, como es una medida que se está empezando a utilizar, ahorita yo no lo que yo he buscado es hacerlo lo más práctico posible. Entonces yo veo que la planta esté bien alimentada, que tenga un buen microbioma, que esté sana completamente, ¿verdad? Espero algún día analizar redox, porque el redox es un equilibrio que solamente, a mi parecer, los microorganismos pueden lograr. Y como les comentaba, no sabemos qué microorganismos han desaparecido. Entonces es como un estudio, yo creo que de doctorado, para ver ese sistema. Es excelente pregunta porque el pH pues nos da una tendencia y a mi parecer el único elemento que se maneja con pH más o menos acertado es el fósforo, ¿verdad? Pero los demás depende mucho del óxido reducción, del redox, del pH y de todo el oxígeno, ¿verdad? Entonces hay una tabla muy interesante que si quieren luego se los comparto. Habla del redox que estás comentando, donde es el lugar ideal donde la planta crece y no puede crecer ningún patógeno, ni virus ni bacterias. Pero es una buena pregunta. Ahorita yo no he manejado ese sistema de redox porque es muy complejo, ¿verdad? A nivel de campo. Ok, perfecto. Muy bien. Otra pregunta de Imperio Agrícola. Dice, ¿cómo y de qué forma se desplazan las moléculas de un químico para pasar el examen de exportación? O sea, que no salgan con residuos de pesticidas. Sí, pues hay ellos analizan, por ejemplo, una cosecha, por ejemplo, una lechuga. Ellos ya tienen sus parámetros, ya tienen sus referencias madre, química. Entonces se hace en laboratorio buscándose a tal molécula. Entonces, por ejemplo, para exportar aquí en el Bajío, por ejemplo, brócoli, ya se tienen una tabla donde están las moléculas definidas que estaban prohibidas, ¿verdad? Eso, el que vende esa molécula está obligado a darles el sistema de análisis y son como 20, 80 moléculas diferentes, por ejemplo, glifosato, tebuconazol, clorpirifos, todo eso están prohibidas, entonces se hacen estudios para detectar esa molécula, ¿no? Entonces se hace a nivel laboratorio, ya son muy, muy exactos y van hasta partes por millón. Entonces lo que se hace cuando se cosecha, por ejemplo, Taylor o los Mega Fresh, ellos mandan su fruta o su lechuga, hacen un previo análisis y ya determinan que ya está libre de un químico, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se equivoca y aplica otra cosa que no debe, ¿verdad? Entonces, no sé si me expliqué, ya ahorita está a nivel atómico, ya se puede detectar muy, muy rápido. Ok, sí, yo creo que más bien la pregunta de Imperio Agrícola iba en cuál es el mecanismo que el extracto de yuca o el biosol hace dentro de la planta para desplazar esa molécula o para desintoxicar a la planta de esa molécula. Sí, pues yo pienso que los microorganismos son los únicos seres que pueden biodegradar moléculas muy complejas. Entonces, por ejemplo, eso lo hizo un doctor en el Politécnico. Fuimos a un viñedo y vimos que había mucho residuo de glifosato. Entonces ellos me explicaron que los hongos son los microorganismos más fuertes que pueden biodegradar moléculas gigantescas, en este caso un agroquímico. Entonces lo que hace el Biosoil con los consorcios y aparte la activación de los microorganismos que están en el suelo, ellos se comen esa parte, porque el suelo se defiende y empiezan a romper la molécula en partes más pequeñas, cada vez más pequeñas, y hasta llegar a CO2 y agua o otros materiales orgánicos. Esto es muy complejo y el doctor especialista en química me comentaba que los microorganismos van rompiendo esas moléculas y entonces me dice lo que están haciendo muchas personas que aplican, por ejemplo, glifosato a un suelo, están seleccionando la microbiología de ese suelo para que coma glifosato. Sí, no sé si me explique. O sea, están matando todos los microorganismos,
pero los únicos que van a vivir ahí son los que comen glifosato, o sea, los que pueden biodegradar, porque el suelo sigue la sucesión ecológica que yo les comento. Entonces llegan las plantas pioneras, los microorganismos pioneros, y realmente no se sabe, son selecciones que tiene el Politécnico. El Politécnico tiene como, y la UNAM, más de 50,000 diferentes bacterias y hongos que degradan, por ejemplo, diésel, degradan cromo, o lo secuestran, lo engloban y le quitan su efecto oxidativo. Entonces, dentro de la planta sucede eso. Las endófitas y las del suelo empiezan a biodegradar esa molécula y la planta, pues como que los excreta o ya no son detectables. Ok, correcto. De parte de Edgar, nos comenta, de las nuevas alternativas de nutrición líquidas quelatadas con diferentes complejos orgánicos, carboxílicos, acetatos, húmicos y fúlbicos, ¿podemos reducir el uso de sales inorgánicas? ¿Cuál sería su experiencia si las ha probado? Gracias. Sí, mira, mi experiencia es aplicar, por ejemplo, un sulfato si hay un jitomate deficiente de hierro, ¿verdad? Y yo aplico un sulfato de hierro, entonces a veces quemo la planta, hago análisis de savia y no lo toma, pero si tomo un quelato orgánico, por ejemplo, uno que esté pegado a un azúcar o como un glicocomponente, la planta ya no depende mucho de la capacidad negativa o positiva del anión o catión, sino que como que se lo come, ¿verdad? Porque es orgánico, entonces ya no gasta energía, y entonces la sustituir ese tipo de quelato o de urea con una ceolita, con proteínas o péptidos, se ve un beneficio al cultivo impresionante, ¿verdad? Y es como quitar una sal que deshidrata la planta, dándole algo que puede comer uno. No sé si me explique, ¿verdad? Por ejemplo, si uno aplica el nitrato, deshidrata, ¿verdad? Es una sal y también se lava. Y es una molécula fácil de tomar, que también la planta lo puede tomar, ¿verdad? Pero también lo toma la maleza. Entonces, al aplicar mucho nitrato, beneficiamos a las malezas y a otras plantas o insectos que se comen a la planta. Entonces, el beneficio de aplicar minerales orgánicos es que la planta va a crecer y vamos a ver una ausencia de pulgones o de ácaros o de enfermedades. Y también yo lo que he observado al aplicar, al sustituir los carboxílicos, las algas marinas, a todo lo que es químico, que el pulgón ataca a una malva o algo que está, a un quelite que está junto a una lechuga, preferentemente a la lechuga. Eso lo he observado en campo aquí en el Bajío, muy interesante. Es una excelente pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Igual nos pregunta Edgar, ¿cuál es la vida útil después de ser empacado el microcomplex? Pues la vida, yo tengo lotes hasta de 2 años, cerrada en bodega que esté en condiciones normales, ¿verdad? Hasta 2 años. A veces veo crecimiento de hongo, a veces lo mejor es utilizarlo cuando uno lo compra, ¿verdad? El mismo mes, mismo año, ¿verdad? Pero sí, hasta 2 años tiene utilidad, o vida, porque tú lo puedes activar, ves en el microscopio y ves los consorcios. Ok, perfecto, maestro Jorge. Son todas las preguntas que tenemos hasta ahora. Si gustas continuar con tu presentación. Sí. Bueno, aquí les quiero de manera física, ¿verdad? Porque poca gente tiene microscopio. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se ve como empanizado o como protegida la raíz, ¿verdad? Esos son el complejo microbiano, con microcomplex, con biosol y con todo el cuidado. Aquí, por ejemplo, se observa estamos regresando a la pregunta de Edgar, si yo hubiera echado urea o sulfato urea o un nitrato, esto no sería posible. Tendríamos raíces como estas, pelonas, ¿verdad? Sin esta producción. Aquí está pelón porque se arrancó, ¿verdad? Pero aquí ven cómo está la presencia del microbioma.
Ese es para que lo vean en física. Aquí es una foto en Chihuahua que hizo un ingeniero asesor en Casas Grandes y me enseñó, mira, ingeniero, ¿cómo está? Porque me preguntaba si podemos controlar Pythium. Y le digo, sí, porque aquí, con el microbioma, ocupa el nicho ecológico del atacante, del patógeno. Y aquí lo muy interesante, que ahorita mucha gente me dice que por qué, al existir este microbioma fuerte, el Pythium y el Fusarium se convierten en saprófitos, ya no son plaga, porque realmente lo que vive en el suelo es benéfico, ¿verdad? Nada más que aquí está desproporcionado. Entonces, una manera de ver cómo va trabajando esta mezcla es el microbioma. Y no tiene que ser planta adulta, sino que desde la plántula debe ser. Aquí vemos en algodón, lo que les decía, entre nudos más pequeños, la planta es más chaparrita, pero tiene más carga y se protege más equilibrada. Aquí hemos trabajado con ajos, es una espinaca, en apios. Aquí lo paso más rápido para que no se aburran, ¿verdad? Aquí hay, en frambuesa también lo hemos aplicado, porque aquí al poner el acolchado, pues sí hay mucha compactación. Aquí vemos, hablando de Biosoil, que es muy buen descompactador. Aquí aplicamos por goteo con el microcomplex, una dosis de 10 hasta 20 litros y luego le vamos bajando. Aquí lo que observamos es que la frambuesa siempre de racimos. Ellos me decían que la roya no se presentaba y iban a la producción. Entonces aquí me decían que, por ejemplo, las cajas, fuimos contándolas, y la frambuesa es muy interesante porque cortan la planta madre, luego viene la hija, y la cosa es ir estudiando cómo obtenemos la producción de cajas. Aquí vemos el año pasado que llegó esta enfermedad Neopestalotiopsis rosea, que yo cuando la vi dijo, no, pues es un complejo muy, muy pues entre Fusarium y Rhizotonia y esclerotinia, entonces no se sabía, ¿no? Pero ya se determinó que esta era esta enfermedad. Pero yo lo que me fijé es que la planta, aparte de no crecer bien, tiene deficiencias brutales de microelementos, ¿verdad? Entonces, yo como fitopatólogo que me enseñaron a ver las plantas, ahorita tuve que cambiar mi visión para ver la nutrición. Entonces aquí, el análisis de savia que nos preguntaba, lo mandamos a Wageningen en Holanda. ¿Y por qué allá? Digo, porque allá es lo más avanzado y de ahí salió la tecnología. Entonces, ellos ven grados Brix, ven el pH, ven cómo está trabajando, ¿verdad? Y aquí vimos, analizando, pues que todo está hasta alto, ¿verdad? Tenemos alto de nitrógeno, alto de magnesio, pero aquí lo que nos saltó a la vista es que el zinc estaba muy pobre. Y el zinc es muy importante para el metabolismo. Entonces vimos que todo, excepto el zinc, estaba ausente. Entonces ahorita lo que me preguntaron, entonces ¿cómo le hacemos para que realmente el zinc entre a la planta y llegue a niveles altos? Aquí metemos, pues le bajamos a la fertilización, pues así a ojo de buen cubero al 50%, aplicamos zinc foliar orgánico y metimos extracto de yuca, que es el Biosoil, los consorcios microbianos, para luego analizar si realmente esta acción fue la acertada, porque hay tantos productos en el mercado y también el suelo está tan modificado o las variedades. Entonces, para mí, en mi opinión, es hacer análisis de savia para ver si estamos trabajando, si el producto sirve o lo tomó la planta, o si el suelo o el microbioma que hay en el suelo ayuda a que la planta tome ese zinc. Porque a veces aplicamos un zinc orgánico bueno al suelo, pero el suelo está muy pobre, entonces la planta no lo va a tomar. Entonces, por eso en este caso lo hicimos de manera foliar. Y ahí empezamos a ver que las cajas se dispararon con tan solo meter el zinc. Y otra experiencia que les quiero compartir es en brócoli orgánico aquí cerca de San Miguel Allende, un suelo muy pobre, mucha sal, mucho sodio. Analizamos el suelo, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué opina usted de análisis de suelo de tejido de savia? Entonces el suelo lo analizamos, por ejemplo,
Y aquí vemos, por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno es muy pobre. Aquí hay mucha divergencia de qué es una relación buena, 40-1, 20-1. Aquí los holandeses hablan de 13, 17-1, ¿verdad? Pero aquí, ya estudiando bien todo, realmente lo que importa es cómo está el nitrógeno en el suelo, si hay orgánico, si es nitrato, si es amonio, ¿verdad? Aquí vemos que el fósforo está muy bajo, el potasio muy alto, el calcio muy bajo, hay muchos carbonatos, la saturación del carbono, del calcio, perdón, es bajo, y la relación hongo-bacteria es muy bajo, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar eso, y vemos que un suelo, pues realmente, si uno lo ve así, pues yo no aplicaría, digamos, potasio, no aplicaría sodio, magnesio, ¿verdad? Es lo que encontramos en el suelo. Entonces mandamos a hacer análisis de tejido, y donde un suelo está muy alto, la planta no toma el potasio, ¿verdad? El magnesio que vimos muy alto, dentro de la planta no lo toma. Y todo lo demás, nitrógeno, azufre, fósforo, zinc, está deficiente. Entonces aquí es donde yo saqué la conclusión, bueno, si hay mucho potasio y no lo puede tomar la planta, ¿cómo le voy a hacer para que la planta lo tome y para que tenga una tasa de fotosíntesis alta? Entonces fuimos metiendo mucho microcomplex, mucho biosoil, algas marinas, peptones, proteínas, plasma que también conocen ustedes, para que la planta vaya absorbiendo, ¿verdad? Entonces aquí vimos que ya empezamos físicamente, no había deficiencia de boro, ya la planta empezó a hacer su microbioma, y bueno, aquí realmente la producción estaba muy baja, pero en orgánico aquí se ve como más o menos, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero comentar, que de 15,000 libras subimos al doble a 30,000 libras. Y ahorita vamos subiendo cada vez más. Entonces estamos cuidando al suelo, y en este caso el suelo está tan pobre y tan oxidado, y tocando el tema de redox, aquí hubiera sido muy importante determinar el redox, pero muchos productores no quieren utilizar o gastar o meterle, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es incrementando el microbioma para que sea más biodisponible los nutrientes. Y en este caso vimos que sí estaba funcionando. Aquí, por ejemplo, en pepino, aquí en Celaya, que es orgánico, también es sustrato. Ahí vemos que a veces es muy complejo determinar la nutrición de los pepinos o una hidroponía. Entonces ahí lo que dejamos que trabajara fue el biosol y los microorganismos, más lo que están aplicando ellos. Y también vimos que nuestra meta era llegar a 2 frutos. Ellos andaban en 1.2, pero llegamos a 3.5 frutos por metro cuadrado. Y eso fue, ¿por qué? Porque había mucha sal y se hizo más biodisponible todo. Y aquí no hicimos análisis de tejido ni de savia, pero pues, mucha gente no cree en esto, entonces pues no se hace. Entonces lo que hacemos es tratar de mejorar y ver, ahorita ya vamos a hacer análisis de savia. ¿Por qué? Pues para ahorita ahorrar realmente fertilización y ser más productivo, ¿verdad? Aquí estamos en lechugas. Aquí estoy yo para que digan que sí trabajo, ¿no? Que voy al campo. Aquí, por ejemplo, estas lechugas nos gustó mucho porque ahí ya estamos metiendo los consorcios, el biosoil, y vimos que ya la lechuga aquí en este caso se hizo muy uniforme, muy productiva, y aquí por ejemplo llegamos a 100,000 libras de lechuga. Y hay suelos de esta compañía que realmente pues llegamos a la mitad o a menos, y estamos trabajando, ¿verdad? Entonces cada suelo se tiene que ir trabajando, asesorándolo y metiendo las opciones, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y aquí, digamos, ya para concluir, pues veo que según Microcomplex y el Biosoil, o sea, los consorcios más las saponinas, son una opción confiable para una agricultura regenerativa, rentable y nutritiva. Nutritiva me refiero también para el hombre. Es hacer biofertilizantes inteligentes a base de consorcios, extracto de yuca, Biosoil, que es una herramienta que yo veo muy viable, porque son resultados muy constantes, ¿verdad?
Aquí, pues, hacer insolubles los nutrientes para que la planta lo tome y así nos vayamos independizando de fertilizantes químicos y fomentar los fertilizantes orgánicos y aparte tener conocimiento de cómo está trabajando todo, ¿no? Pues también mejora la sanidad y la calidad de cosecha. Y al utilizar los análisis de savia, para mí es un análisis moderno y eficaz. Claro que análisis de suelo, de agua, de tejido, da una buena tendencia, ¿verdad? Pero análisis de savia y sacar nuestras propias tablas mexicanas por cultivo, yo creo que es imprescindible. Y también, pues, es la base del mercado. Ahorita los clientes que provisionan, por ejemplo, orgánico, tenían mejores precios y compras y pedidos que lo convencional, ¿verdad? Y antes de que llegamos al final, pues yo les quiero invitar a un taller que voy a hacer el 18 de noviembre aquí en Amealco para ver cómo se hace un biofertilizante. Es así como un anuncio al calce, ¿verdad? Y aquí, pues, si quieren tener preguntas, aportaciones o comentarios, si ustedes ya han tenido la posibilidad de utilizar Biosol y Microcomplex, o si tienen alguna aportación, algunas dudas el objetivo de esta capacitación es que, pues, sea más rico y nos convirtamos en un país o una zona altamente productiva. Bueno, aquí veo unas preguntas, no sé, Sí, Gustavo, ¿las maestro quieres Jorge, leer? por ahí hay un par Sí. de preguntas. Nos dice Edgar, si gustas dejar tu presentación, maestro Jorge, en donde estaba la parte de tu taller, para que Sí, igual la gente pueda tomar los datos, y ahorita sí. platicamos de él. Nos dice Edgar, ¿cuál es la dosis por hectárea e intervalos de aplicación de Microcomplex y Biosoil para tomates? Sí, para tomates, se empieza con inoculación a la plántula. Ahí yo hago una solución, digamos, del 10%, o sea, 10% de biosol con 10% de microorganismos, o sea, 100 gramos, digamos, de microcomplex con 100 mililitros de biosol, digamos, en 10 litros, y eso inoculas, ¿verdad? Y ya luego por goteo, yo lo aplico cada semana, por hectárea de 4 a 5 litros de biosol y de 1/4 de kilo de microcomplex. Eso yo lo hago cada semana para buscar, y claro, con tu manejo de fertilización y tu manejo de riego, para tener un desarrollo muy fuerte de flor y de fruto, ¿verdad? Ahí lo interesante es que el jitomate es complejo porque es vegetativo y reproductivo, ¿verdad? Entonces yo lo hago cada semana. 4 litros de biosol con 1/4 de kilo de microcomplex al goteo. Ok, perfecto. Muy bien, maestro Jorge. Por aquí hay otra pregunta de Isidro Cerón Venegas. Nos dice, ¿en Sinaloa hay distribuidor de estos productos? Creo que de Biosol sí hay, de Microcomplex no, pero nosotros podemos mandar por paquetería, mandamos a Chihuahua, mandamos a Chiapas, a todos lados, ¿no? Entonces, si tienes interés, ya sea aquí con Gustavo o conmigo, ya te podemos mandar el producto, ¿verdad? Ok, bueno, nos pregunta Perfecto Trejo, ¿dónde podemos conseguir los microcomplex y Biosoil para Hidalgo? Por ahí ya le dejé los datos de la ingeniera Jennifer de NutriOrganic. Ella está en la zona atiende toda la zona de Hidalgo, entonces lo pueden conseguir con ella. Sí. Nos pregunta Ignacio, ¿qué resultados han tenido en cítricos como limón persa? El limón persa, yo empecé a trabajar el mexicano y el persa, uno allá en Colima, porque me llamaron para el HLB, ¿verdad? Entonces, empezamos a aplicar el complejo Biosoil con el microcomplex y estaba tan fuerte el daño que también ahí manejamos plantas regeneradores de suelo, tocando otra vez el tema del redox, metemos avena que ayuda mucho a la reducción del suelo. Entonces es excepcional el resultado, hay mayor carga,
hay lo que me decía el productor, que hay una menor dominancia apical, todos los frutos son más uniformes, tiene más grados VIX y también el ácaro, también otros insectos se disminuyeron mucho. Pero también ahí sería que usted nos diera si tiene interés, le podemos asesorar en ese sentido, ¿verdad? Ok, perfecto, maestro Jorge. Aquí, para toda la gente que nos está acompañando, aquí está el taller que está promocionando ahorita el maestro Jorge para el día 18 de noviembre. Es un taller avanzado de diseño y producción de biofertilizantes a base de consorcios microbianos y minerales óptimos para una producción agrícola. Aquí la finalidad del maestro Jorge es que nos va a enseñar a generar nuestros propios biofertilizantes para que empecemos a tener esa independencia de los productos químicos, ¿no? De las moléculas químicas. Entonces es un taller bastante interesante, 100% práctico. Esto es para que ustedes puedan regresar a su rancho, a su finca, a su parcela, y ustedes puedan implementar, puedan hacer estos consorcios, estos biofertilizantes, y los pueden aplicar directamente en sus cultivos. Entonces, bueno, por ahí si gustan hacer una foto, una captura de pantalla, para que tengan ahí los datos de contacto del maestro Jorge. No sé si por ahí tengan alguna otra persona, alguna pregunta, algún comentario. Aprovechen ahorita esta capacitación del maestro Jorge. Maestro, yo sí tengo una pregunta. En el caso muy específico, vamos a hablar de tomate en invernadero. Nosotros estamos aquí en la zona de Puebla. Estamos trabajando en la parte de la Sierra Norte de Puebla, todo lo que es Chignahuapan, Aquixtla, Tetela y parte del estado de Hidalgo. Los principales problemas que tenemos aquí son fitosanitarios. Los principales son dos, los que han causado más estragos en los últimos años, y muy particular el año pasado y este año: tema de Clavibacter y tema de virus del rugoso. ¿Qué pudieras comentarnos respecto a estos problemas? Si tienes alguna experiencia ya con el uso de Biosoil y de Microcomplex. Sí, mira, experiencia también con Phytophthora y Clavibacter, aquí en la zona. Ahí lo que empezamos con la inoculación, pero sí el problema ya está en el cultivo. Entonces aplicamos ahí sí una dosis alta, 1 kilo de Microcomplex y 5 litros de Biosoil a nivel foliar, para que el Clavibacter ya no se presente y se diluya el daño, ¿verdad? Y también al suelo le metemos más microorganismos, y también dosis alta, 1 kilo y hasta 10 litros de Biosoil, la primera. Y luego la segunda es de mantenimiento. Ahí lo que estamos haciendo es diluimos la enfermedad, porque aquí no matamos enfermedad, sino más bien la diluimos. Hay un efecto, luego empieza a secarse el daño del Clavibacter, se ve como madera, el color madera, se seca la hoja, pero renace el tejido, ¿verdad? Entonces, sí, tiene muy buenos resultados. Hay Clavibacters muy agresivos. Ahí, en ese sentido, pues vigilar todo, la nutrición, ver el agua, observar mucho el suelo, la raíz que esté creciendo bien, y también pues tomar datos, digamos, de crecimiento diario. Una planta de jitomate pues crece 3 centímetros diarios casi, la flor cada 10 días, y todo eso nos va ayudando a ver eso, y también ayudar a la producción vegetativa y regenerativa. Entonces, es muy buenos resultados con el microorganismo, con Microcomplex, y también se agrega como peptone, o sea, como proteínas. Todo lo que sea nutritivo, orgánico, ayuda mucho a la planta. Realmente el Clavibacter es una bacteria que vive encima de la planta, nomás que cuando empieza a ser deficiente, pues la ataca. Entonces la planta debe estar bien nutrida para que se defienda ella misma. Entonces sí, es un manejo integral, muy buenos resultados, también contra nematos. El Biosoil también controla nematos o los diluye. Hay un término que se llama quorum sensing, que es como el 50% más 1. Entonces, este sistema lo que hace es diluye la presencia de los patógenos, a tal manera que ya dejan de ser patógenos y se vuelven saprófitos.
Es decir, ya hay materia orgánica o ya se diluyen o ya se disminuye la virulencia. Pero sí muy buenos resultados. Al principio sí hay que aplicar dosis alta, de 1 kilo a 10 litros de biosol, luego le baja uno a medio kilo con 5 litros de biosol y luego ya nos quedamos con un cuartito de kilo más 5 litros de biosol. Ahí, por ejemplo, si la planta está muy dañada, sí hay veces en que no hay marcha atrás, ¿no? Porque cuando la bacteria ya se mete en el tejido. Entonces, lo mejor es preventivo, ¿verdad? Ya todos sabemos que es lo mejor. Ok, correcto, correcto, maestro Jorge. Bueno, por aquí a los participantes, ¿alguna otra duda, algún otro comentario que tengan? Aprovechemos ahora que tenemos aquí al maestro Jorge Camacho para resolver todas nuestras dudas. Y bueno, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, maestro Jorge, no me queda otra más que darte las gracias por esta capacitación que nos acabas de dar el día de hoy. Bastante interesante los temas, se quedan por ahí muchos puntos, realmente el tiempo fue muy poco, fue 1 hora y media. Vamos a seguir molestándote, pidiéndote que hagamos continuamente este tipo de capacitaciones. Sé que igual ya es tarde, entonces la gente igual ya está cansada, pero bueno, se quedan muchas cosas en el tintero que podemos ampliar más adelante y bueno, vamos a estarte molestando para que nos apoyes, sobre todo para dar este tipo de capacitaciones tan interesantes a nosotros los agrónomos, a los agricultores, a toda nuestra comunidad de agrochingones que tenemos ahí en redes sociales. Entonces, bueno, compañeros, colegas, no me queda nada más que agradecerles su participación y su asistencia a este evento, agradecerle al maestro Jorge Camacho por la atención y por el tiempo que nos ha brindado y nos ha dedicado el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulo, muchas gracias, maestro Jorge, muchas gracias a todos ustedes, un saludo y que tengan excelente noche. Sí, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Saludos. Gracias, Jorge. Saludos. Saludos, nos vemos. Aquí, ¿cómo se?